es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro, quien enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, y ilumine nuestra senda hasta que venga el día de la cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a este encuentro con la palabra y todavía más concretamente con este genial escritor que es San Pablo, que como dice un amigo mío se le entiende todo. San Pablo habla tan clarito, en un lenguaje tan cercano a nosotros, que es verdad que se le entiende con mucha facilidad. Eso no quita que no haya pasajes de difícil interpretación, como en tantísimos otros puntos de la palabra, tantísimos puntos de la Biblia. Uno de ellos, hacíamos referencia el lunes pasado, ¿os acordaréis? Estuvimos resolviendo una duda que había surgido aquí a propósito de la carta a los Efesios, efectivamente. Entonces, en el comienzo de nuestra emisión del lunes pasado, pues ya lo aclaramos, ¿verdad? Lo digo esto por si alguien, como sabéis, que lo tenemos colgado en internet, pues puede recurrir a ello ahí en cualquier momento que lo necesite o le parezca oportuno enterarse. Vimos después esa preciosa carta a Filemón, pequeñita, fecatólica.es, todo seguido. Esa es la página web. Entonces, decía que después de esas aclaraciones a esos versículos, entre comillas, polémicos de la carta a los Efesios, hicimos o desarrollamos la carta a Filemón, preciosa, una obra maestra del corazón de Pablo hacia Filemón y en favor de aquel esclavo huido. Y luego comenzamos la que estamos desarrollando ahora y que es la carta a sus queridos filipenses. Decíamos dónde estaba Filipo, ahí frente al mar Egeo, una colonia de excombatientes romanos, y nos habíamos quedado diciendo o desarrollando ese pasaje en el que San Pablo dice que está hecho un lío, que estoy hecho un lío. Por un lado quisiera morirme y estar con Cristo, que es lo mejor, pero por otro permanecer aquí porque es más necesario o mucho mejor para vosotros, ¿no? Nos habíamos quedado ahí. O cuerpo físico, amor a Cristo, cuerpo físico, o amor a Cristo, cuerpo místico. Y de paso salía a colación esta cita que vimos en el Evangelio de ayer, casualmente, ¿no? Seguro que ayer cuando oísteis el Evangelio en la misa dijisteis, anda, de esto hablamos el lunes pasado, el pasaje del buen ladrón, ¿no? En el que la retribución, conforme haya sido nuestra vida, es inmediata a la muerte. Y cogíamos esas palabras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí nos habíamos quedado diciendo de eso justamente, ¿no? Y ahora vamos a seguir donde lo dejamos. En el capítulo 1 de esta carta a los de Filipos, capítulo 1, versículos del 27 al 30. Únicamente portaos de manera digna del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya y os vea,
sea que me quede ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando a una por la fe del Evangelio. Sin aterraros por nada ante sus enemigos, lo que es para ellos una señal de perdición, mas para vosotros señal de salvación, y esto de parte de Dios, porque os ha sido otorgado no solo creer en Cristo, sino también padecer por Él, sosteniendo el mismo comprobate que habéis visto en mí, y ahora oís de mí. Perfecto. Este texto, yo creo que lo mejor es meditar y comparar. Es uno de esos textos que nos revela cómo vive Pablo la realidad del cuerpo místico. Y profundiza en cuanto vimos ya en la primera carta a los Corintios, llegando a decir que el padecer por Cristo es una gracia, es un don, es una concesión, padecer por Cristo. Y podemos preguntarnos, ¿es que Pablo ni sufre ni padece? ¿Es que no es de carne y hueso como yo? No, es que él sabe que todo padecimiento, todo sufrimiento, toda pena puede ser beneficio para el cuerpo místico de Cristo. Porque esta es la verdad, amigos. Si yo soy un pasota, pues estoy haciendo que otros miembros del cuerpo místico tiren de mí. Si por contrario soy un miembro activo, yo revitalizo el cuerpo místico de Cristo. Entonces, claro, ofrecer padecimientos, claro. Hay veces, me decía un amigo mío que estuvo mucho tiempo de capellán en un hospital, ¿no? Decía, hay enfermos que te edifican, Adolfo. Hay enfermos que te edifican. Son los que viven esta realidad, que saben que sus dolores, sus sufrimientos, su pasarlo mal, puesto al lado de la cruz de Cristo, es redención para muchas almas. Y no hay vuelta de hoja. Y con esto llegamos ya al capítulo 2, donde nos vamos a encontrar ese súper conocido himno cristológico, pero ojo, para hablarnos de humildad, como argumento de humildad precisamente. Vamos a leer los 11 primeros versículos. Capítulo 2, del 1 al 11. Si algo puede una exhortación en nombre del Mesías, o un consuelo afectuoso, o un espíritu solidario, o la ternura del cariño, colmad mi alegría sintiendo lo mismo, con amor mutuo, concordia y buscando lo mismo. No hagáis nada por ambición o vanagloria, antes con humildad tened a los otros por mejores. Nadie busque su interés sino el de los demás. Sigue. Procurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por ello Dios le exaltó sobremanera y le otorgó un nombre que está sobre cualquier nombre, para que al nombre de Jesús doblen su rodilla los seres del cielo, de la tierra y del abismo, y de toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Perfecto, muchas gracias. Como veis, es una vibrante llamada a la humildad, a la unidad en la humildad, y vale para todo cristiano. Pero no olvidemos a quién se está dirigiendo Pablo. Entre los filipenses había muchísimos que habían sido soldados, con tendencia a no humillarse por nada, no dados a considerar a todos los demás como superiores a sí mismos, pero bueno, ¿qué me dices? Si acaso inferiores, pero superiores a mí. Y es una de las cosas que les pide Pablo. Si tendrá valor para Pablo la unidad, que repite que tengan el mismo sentir, el mismo amor, el mismo espíritu, los mismos sentimientos. Claro,
de manera global, de manera genérica, porque cada uno somos cada uno, ¿no? Pero sí todos una misma dirección, ir en un mismo espíritu, que no actúen por afán de vanagloria, ni por rivalidad, por ser este más que este, sino buscar el interés de los demás antes que mi propio interés, que es justo lo que solemos hacer al revés, que mis niños, mis catequistas, mis cosas, ojito, hay una cota de poder, hay una cota de ego en muchas de nuestras manifestaciones, en el modus operandi normal de cristiano, que nos convendría más de una vez revisar este texto de Pablo. Y fijaros ahora que, como ejemplo, no se le ocurrió otro mejor que Cristo. Y nos deja una explicación, como el que no quiere la cosa, de la divinidad de Cristo, que es, vamos, ha hecho historia este pasaje. El versículo 6, leído literalmente, es: Cristo Jesús, quien existiendo en forma de Dios, no cabe duda que se refiere a la condición de Cristo antes de hacerse hombre. Y como en todo lo referente a Dios, a los humanos nos faltan palabras, no podemos expresar con claridad nada referente a la esencia de Dios. De ahí que muchos santos padres y teólogos hayan considerado en este caso el término forma como equivalente a sustancia o a naturaleza, o el ser, el simple ser de Dios. No cotizo ser Dios. Los profesores de Salamanca concretamente dicen, comentando este versículo, que en efecto el término forma respecto de Dios es necesariamente metafórico. San Pablo había usado esa expresión porque quería hacer resaltar la gloria radiante del Hijo de Dios antes de hacerse hombre, antes de la encarnación, en contraste con la forma de siervo que tomó en su vida el Verbo, hecho carne, hecho hombre, como cualquier hombre de los de su época. Jesucristo siendo Dios y por lo tanto teniendo, por decirlo, derecho, honores, categoría, como queráis, de Dios, que incluso podría haber expuesto o haber exigido o haber manifestado en alguna ocasión después de su encarnación, renuncia a ello y toma una naturaleza tan realmente humana que tenía las mismas debilidades y las mismas miserias que tiene la naturaleza humana. Y por si fuera poco, de motu propio, porque quiso, porque era su misión, porque obedece al Padre, se somete a una muerte la peor, la más ignominiosa, la muerte de cruz. Y para ello tuvo que anonadarse, dicen unas traducciones, despojarse, dice otras, tomar la condición de siervo, dicen otras. En teología, para definir esta acción hay una palabra que habéis oído más de una vez: kenosis. Es la kenosis de Jesucristo. A esta humillación nos dice Pablo que sigue la exaltación por el Padre, dándole el nombre sobre todo nombre, así como suena. Y ya sabemos para un judío lo que significa el nombre. El nombre significa la persona. Cuando el Señor cambia el nombre a Pedro, que le llama piedra, roca, Cefas, se llamaba previamente Simón. Y cuando le dice, tú eres Simón, tú serás llamado roca, Cefas, Pedro. Ese nombre que le asigna va la nueva persona, la nueva misión a este Simón que ahora se llama Pedro. Pues siguiendo esta analogía, Pablo dice, le concede a Jesucristo, el Padre, el nombre sobre todo nombre. O sea, ya el más de no va más. Y de modo que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor a la gloria de Dios Padre. Una afirmación explícita de la divinidad de Jesús. El versículo 10, no sé si lo habéis cogido, hemos pasado a lo mejor un poquito por encima por él, ha dicho que toda rodilla se doble. ¿Hemos oído eso, verdad? Sí. Toda rodilla se doble. Pues bien, si algunos, que no quiero mencionar nada, no se arrodillan, ni cuando el sacerdote expone el consagrar el cuerpo de Cristo para ser adorado, y algún que otro listo me lo permite,
lo vamos a comentar. Mirad, porque algunos, como si nuestras posturas ante Dios tuvieran que guardar un humano protocolo de más o menos dignidad humana a su juicio, nos quisieron reprochar el ponernos de rodillas en el momento de la consagración, alegando aquello de que el hombre no debe ponerse de rodillas, sino que la postura digna es de pie. Oye, hablo de hechos ciertos y ocurrido recientemente. Recordemos, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Como podéis suponer, queridos amigos, no es mi intención en absoluto polemizar, y desde luego no es nuestra costumbre aquí. Pero como estamos obligados a suponer buena intención, podemos imaginar que esas o esos dignísimos cristianos no están ni en los cielos, ni en la tierra, ni en los abismos. Está sencillamente en Babia. Así, si un día, en el momento de consagrar al sacerdote, Jesucristo se dejase ver, solito, con la gloria que manifestó en el Tabor, ya veríamos si no caían de rodillas. Pasa que analizamos desde el punto de vista equivocado. El criterio que hemos de tener claro es que no hablamos de dignidad humana con relación a Dios o a otras cosas, sino de dignidad de Dios en primer término. Y es que, además, no es más grande el hombre... Perdona. Sí, ya sé lo que vas a decir, que no es más grande el hombre que cuando está de rodillas. Pero eso es algo que se dice y no se acaba de cazar, no se acaba de hacer propio. Y por eso digo que se mide mal. Medimos desde el punto de vista nuestro. No. Dios es Dios en primer término. Y en consecuencia debo medir cuál debe ser mi postura de criatura humana. Y ahí sí que no habrá error. Pues en ese caso, poco importa la posición, si me lo permitís. Si se puede arrodillar, se arrodillará. Si por algo no puede, no se arrodillará. Pero desde luego su postura, mi postura, sabiendo el respeto y la humillación para con Dios, es lo primero y lo que importa. Adoptaré la postura que buenamente pueda. Punto. No le demos más vueltas. Es que miramos mal. Hay que mirar desde Él y no desde mí. Y como eso mismo dijo Isaías, vamos a buscar una cita del Antiguo Testamento, Isaías 45:23. Lo dice el profeta Isaías de Yahvé. Es otro texto en paralelo para manifestar una vez más que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Ambos adoración y de rodillas. Leámoslo. Isaías 45:23. Así dice el Señor a su ungido Ciro, a quien lleva de la mano. Doblegaré ante él naciones, desceñiré la cintura de los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se le cerrarán. Yo iré delante de ti, allanándote cerros. No es eso. ¿No? ¿Tenéis todos eso? Porque entonces a lo mejor lo tengo yo mal. He dicho 45:23. Por mí mismo lo juró. Eso es. Por mí mismo lo juró. De mi boca sale la verdad. Una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Toda lengua jurará por mí. Solo en Yahvé hay victoria y fuerza. Acaba el versículo. Pues ante mí se doble toda rodilla. Como vemos, exactamente igual a Dios. En un caso, Yahvé, y en otro, Cristo. Ante mí se doble toda rodilla. Y seguimos en este segundo capítulo de la carta a Filipos, y ahora Pablo exhorta a los filipenses a trabajar con perseverancia por la propia santificación. Esto tiene mucha importancia, sí, claro, cuando tratas con jóvenes e intentas de alguna manera inculcarles la virtud de la constancia, la virtud de la perseverancia, sobre todo porque en nuestras épocas juveniles somos más dados a lo novedoso y a experimentar y enseguida pasar de una cosa a otra. Pero ahora, cuando ya vas cumpliendo años, te das cuenta que todavía tiene más importancia para nosotros.
Si yo con esta edad sigo como estoy, esto de la perseverancia no lo debo de estar haciendo muy bien. Vamos a leerlo. 2, del 12 al 17. Por lo tanto, queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Intenta elevar un poquito la voz porque pilla un poquillo lejos. Gracias. Por lo tanto, queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y el obrar para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones. Así seréis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre la cual brillaréis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Así, en el día de Cristo, esa será mi gloria, porque mis trabajos no fueron inútiles, ni mis fatigas tampoco. Y si mi sangre se ha de derramar, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Por vuestra parte, estad alegres y alegraos conmigo. Estad alegres y alegraos conmigo. Por supuesto, trabajar con temor y temblor, que dice ahí, no quiere decir que lo hagan con miedo ni angustia de ánimo. Él recomienda, como termina la cita, trabajar con gozo, tener gozo. Por tanto, más bien se trata de una fórmula hecha que ya hemos visto en otras cartas, concretamente en Corintios y en Efesios. Decía, hablando de Tito a los Corintios, por ejemplo, su corazón se inclina todavía más hacia vosotros al recordar la obediencia vuestra y cómo le acogisteis con temor y temblor. Es lo mismo, una frase hecha. ¿Por qué Pablo vuelve a repetir y pedir que entre los cristianos no haya murmuraciones? Sin comentario. Solo recordaros qué es murmuración. Murmuración es decir verdades innecesariamente y que hacen daño, claro. Desviamiento, claro. No es lo mismo que un falso testimonio, obviamente, ya lo hemos explicado creo en otra ocasión. Pero decir una verdad que hace daño, pues mejor no la callamos, ¿eh? Y no, pero es que este fulanita o fulanito, es que es... Y es verdad lo que está diciendo, pero le haces algún bien. Entonces cállate. Eso es murmurar. El ser irreprensibles y sencillos supone llevar una conducta en la que no se aprecie maldad, que la gente no pueda ver maldad, y esto a pesar de tener ese entorno perverso, ese entorno malo que dice. La palabra de vida, no hay que explicar mucho, es el mensaje evangélico. Aquí hemos de considerar, para cuantos evangelizan o evangelizamos, para cuantos usamos, leemos y vivimos la palabra de Dios, que no solo el beneficio es para los destinatarios, para los evangelizados, sino también para la gloria de quien evangeliza. Por eso Pablo dice, será para gloria mía no haber corrido en vano. O sea, yo me voy a poner contento si vosotros sois como hay que ser, porque se ve que habéis acogido bien la palabra, ¿no? Y, por supuesto, aunque no se vea el fruto, el fruto que se consigue, la palabra de Dios, jamás se queda sin recompensa y jamás se siembra en vano. Recuerdo ahora una preciosa cita de Isaías que más o menos dice aquello de como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente y pan para comer, así será mi palabra, la que sale de mi boca, que no tornará ante mí vacía, sino que haya realizado lo que yo quiero y haya cumplido aquello a que la envié. Qué bonito. Para los que somos amantes de la Escritura, tener esa certeza. Es de Isaías. Podría haber dicho a continuación palabra de Dios. Es así. No sabemos cómo, ni dónde, ni cuándo, ni a quién, ni en qué lugar, ni en qué país, ni en qué momento. Pero la palabra de Dios, que no nuestra,
no vuelve a él vacía. Es decir, que siempre es fructífero sembrarla. Tampoco sabemos ni cómo ni dónde, pero como os decía, estamos persuadidos de que actúa. Como es una carta, con toda naturalidad, el apóstol pues cambia de un tema a otro, e incluso de tono, y empieza a hablar de sus proyectos de ir allí, de ir a Filipos. Y de momento, mientras acaba su causa, como sabéis, estaba preso, y bueno, pues aunque gozaba de cierta libertad y evangelizaba en Roma y todo, pero mientras él llega, porque él piensa ir, hace un precioso elogio de Timoteo, a quien piensa enviar. Vamos a leerlo. 2, del 19 al 24. Espero en el Señor Jesús poder enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también cobre ánimo conociendo vuestra situación, porque a ninguno otro tengo de iguales sentimientos que sinceramente se preocupe de vuestras cosas, pues todos buscan sus intereses, no los de Jesucristo. Vosotros conocéis su probada fidelidad y que como un hijo a su padre me sirvió en el Evangelio. A este espero enviaros enseguida, que entrevea lo que a mí respecta, y confío en el Señor, que yo mismo podré ir pronto. Suficiente. Es interesante ver cómo está el brillo de estos santazos como Pablo, que ante ellos parece que quedan como eclipsados o santos de segunda fila, hombres de la talla de Timoteo, de Bernabé, de Tito, super santazos. Pero claro, como los comparamos con Pablo, pues siempre resultan como menos, ¿no? En este caso, tal vez para resaltar más a Timoteo, vuelve a decir que no todos los colaboradores tienen esa pureza de intención que tiene Timoteo y que buscan sus intereses. Así podemos interpretar eso de que todos buscan sus intereses, ya que el todos, en este caso, es un lenguaje, como habéis podido suponer, hiperbólico, como cuando decimos todo el mundo está con gripe, ¿no? Decimos todos es que van a lo suyo, todos buscan sus intereses, vale, todos menos algunos, ¿no? Pero es una forma de hablar. Sabiendo que obviamente hay mucha gente que no obra bien, y este Timoteo brilla precisamente por lo contrario, por actuar bien. Vamos a seguir leyendo un poquito de este, bueno, ya hasta el final del capítulo 2, hasta el 30, nos ha ido quedando el 24, pues leemos del 25 al 30. Entre tanto, he juzgado necesario enviaros a Epafrodito, nuestro hermano, colaborador y compañero de fatigas, el que vosotros me enviasteis con el encargo de socorrerme en mis necesidades, pues está deseando veros a todos vosotros y siente profunda inquietud porque sabe que ha llegado a vosotros la noticia de su enfermedad. Cierto que enfermó y estuvo a las puertas de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviese yo tristeza sobre tristeza. Por ello os lo envío más prontamente, a fin de que viéndole de nuevo os gocéis y yo me sienta aliviado en mi tristeza. Recibidlo cristianamente con alegría y tened en honor a personas como él, que por la obra de Cristo estuvo a punto de morir, poniendo en peligro su vida para proporcionarme en vuestra ausencia los servicios que vosotros no me podíais prestar. Correcto, ya explicamos que el portador del socorro que enviaron, que fue de los pocos que recibió Pablo alguna ayuda económica, ¿no? Sino de sus queridos filipenses, a lo mejor por aquello de que la mayoría eran gentiles o de procedencia de los romanos, y por medio de Epafrodito había recibido ese lugar. Y mira por dónde se lo puso Pachucho. Enfermó, se puso malo y ocasiona pues una gran preocupación entre los gentes de Filipos, por supuesto de Pablo, y ahora que ya se ha puesto bueno, lo envía. Pero lo envía, yo no sé, lo han contado, yo creo que ha dicho por lo menos 5 veces lo de la alegría. Esto a mí me hace pensar, es decir, un santo triste es un triste santo, ¿no? A veces no nos damos cuenta
que todo resulta mucho mejor con una ración de sonrisa. Alegría. Hay que saber estar alegres, aun en los momentos feos, aun en los momentos difíciles. Bien, os decía que Pablo envía a Epafrodito, que también sufrió el saber que había sido causa de preocupación en los de allí. Todo esto demuestra, por otro lado, el cariño, la caridad fraterna entre los cristianos de aquella comunidad, y entiende mejor el principio de la carta por las gracias que daba Dios a Dios. Pablo, conocedor de que existía esa caridad en la iglesia de Filipos. Epafrodito había expuesto su vida al cumplir la misión, y parece chocante que después de saber que había sido objeto de preocupación, ahora les diga recibirlo con alegría. Insiste en lo del gozo. Es posible que al devolverlo tan pronto, como se puso bien de salud, Pablo tenga especial interés en que, por un lado, disfrute de su presencia, por otro lado, saber que había cumplido perfectamente con el encargo que le habían hecho, y por otro, que le vean con sus propios ojos y que les cuente, ¿no? Y es posible que San Pablo pensase terminar aquí su carta, por lo que dice en el versículo primero que vamos a leer a continuación del capítulo siguiente, que dice: por lo demás, que suele ser el final de sus escritos, y que suele ser el final de nuestros escritos. Ahora no hay mucha costumbre de escribir cartas, ¿no? Ahora, y desde que se inventó el correo electrónico y el teléfono y el WhatsApp y no sé qué, mucho menos, ¿no? Al revés, o sea, estamos escribiendo cada vez peor, particularmente de esos mensajes cortos que nos comemos las vocales. Ahí hay que procurar vivir un poco por el lenguaje también, ¿no? Pero cuando escribíamos las cartas, estábamos en la mili y decíamos: por el momento o por hoy nada más, recibís un fuerte abrazo. Bueno, pues esto igual. Pablo parece que termina la carta. Dice: por lo demás, hermanos, lo vimos en Corintios, lo vimos en Efesios, lo vimos en Segunda de Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, confortaos, etcétera, ¿no? Y en esta vemos ese por lo demás. Y no obstante, sigue la carta 2 capítulos más. Mejor leemos. De este capítulo 3, empezamos leyendo del 1 al 8. Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad. Y empieza ahora con una serie de consejos. Sigue. Atención a los perros, atención a los obreros malos, atención a los falsos circuncisos, pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Y sale Pablo, el desumido de Pablo, podríamos decir si no le conociéramos. Es al revés, es un aval para decir que la carne le importa un pito, porque él presume de eso. Dime, o sea, sigue. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Claro. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Y podía haber dicho aquí: hay quien de más, pero no. Verás lo que sigue diciendo. Sigue. Pero lo que era para mi ganancia, lo he buscado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, busco que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Es probable que, como el problema de los judaizantes lo lleva él tan clavado, y aunque en menos peligro, siempre en peligro, lo había sufrido en todas las iglesias, le viniese a la mente esa idea, y él, interesado en prevenir el peligro,
pues escribe esto después de haber dicho por lo demás, ¿no? No sabemos exactamente cuando dice escribiros siempre lo mismo, pues que de palabra ya hubiese tratado con ellos el tema de los judaizantes o lo advirtiera antes de tocarlo. Hay términos durísimos, hemos escuchado contra los judaizantes perros, malos obreros, habla de mutilación. En cuanto a malos obreros se entiende muy bien, no hacían más que entorpecer la obra del Evangelio. Lo de perros, como era lo que decían los judíos a todo gentil, puede ser que lo que esté devolviéndole es el mote, el epíteto. Y en cuanto a mutilación, se puede referir a que una vez venido Cristo, la circuncisión no vale para nada. En eso se queda la mutilación. Y Pablo sabe que los judaizantes podían, no pocos, echarle en cara que todo el que despreciaba el judaísmo era por no conocer la venerable religión judía. Y ahí pone su carnet de identidad. Les larga una serie de títulos no de simple judío, sino judío de pura cepa. Hasta el tropecientos apellido que dicen en algunos sitios por ahí, ¿no? Y como vimos al principio del curso, ahora hace un año más o menos, sino que muestra su extraordinario celo por las tradiciones patrias. Si alguno podía gloriarse de ser judío, él más. Circuncidado al octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo hijo de hebreos, por la ley del fariseo, etcétera, etcétera. Pero dice una cosa que llama la atención. Pablo, al ver la verdad, al conocer a Cristo, sacrifica todo. Y ante el gozar a Cristo, todo ha pasado, no se le ocurre más que decir basura. Estiércol. Menos de menos. Lo tiene por basura. Seguimos leyendo. Del 9 al 12 de este capítulo 3. Y ser hallado en él, no en posesión de mi justicia, la de la ley, sino de la justicia que procede de Dios, que se funda en la fe y nos viene por la fe de Cristo, para conocerle a Él, y el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos, conformándome a Él en su muerte, por si logro alcanzar la resurrección de los muertos. Sigue. No es que la haya alcanzado ya, es decir, que haya logrado la perfección, sino que la sigo por si logro apresarla. Por cuanto yo mismo fui apresado en Cristo Jesús. Hermanos, yo no creo haberla aún alcanzado, pero dando al olvido a lo que ya queda atrás, me lanzo tras lo que tengo delante, mirando hacia la meta, hacia el galardón de la soberana voluntad, hacia el galardón de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Correcto. Como veis, a Pablo no se le puede tachar de pesimista, ¿eh? Es optimista 100%. Busca que estén alegres, que estén gozosos por hacer el bien, y esto que muchas veces y nos viene de maravilla. Nos viene de maravilla porque todos pasamos por momentos o por épocas de ese tipo, ¿no? Que y otra vez he caído en lo mismo y siempre igual, y es que parece que no avanzo. Dice, olvidaros de todo, hombre, no echéis la mirada atrás, lanzaros a la meta. Ese es Pablo, y se lo dice a los filipenses y por supuesto nos lo dice a nosotros, y conste que se confiesa, ¿no? Dice que él no ha alcanzado la perfección, lo reconoce, pero nos da el ejemplo a seguir. Olvido lo que dejo atrás y me lanzo a lo que está por delante. Un consejo que nos viene de maravilla. Y al final de este capítulo lo emplea en avisar contra quienes aspiran a lo terreno y no a lo celestial. Leamos del 17 al 21. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso,
con esa energía que posee para sometérselo todo. Correcto, muchas gracias, Pilar. Avisa que son muchos los enemigos de la cruz de Cristo. Tanto le duele a él, que conoce el amor de Cristo, que el pensar en ello le cuestan lágrimas. Algunos intérpretes opinan, si sigue refiriéndose a los judaizantes, y en ese caso tendríamos que pensar en esas prescripciones sobre alimentos, que esto impuro, que esto no impuro, que esto se come, esto no se come, si hay leche no lo juntes con no sé qué, a eso puede que se refiera con su Dios es el vientre. Pero la mayoría de los intérpretes opinan que se trata de cristianos que indignamente viven, o dicho de otra manera, son amantes del buen vivir y hacen un gran daño con su conducta. Porque si por un lado van las obras y por otro lado las palabras, pues como que no es testimonial, ¿no? Por el contrario, los buenos cristianos miran más que a la tierra el cielo, que es la patria que esperan, patria propia de la que gozarán cuando venga Jesucristo lleno de gloria y poder. Y el final del capítulo tiene un valor teológico, y con esto vamos a terminar, de primera magnitud. Todos resucitaremos. Ya trató de este tema en las cartas a los Corintios, y una vez más dice que nuestros cuerpos miserables serán transformados y quedarán siendo nuestro mismo cuerpo, transformados, y el único modelo que tenemos, conforme al modelo glorioso del cuerpo de Jesús. Y todo porque Dios puede, no porque nosotros pensemos que no llega y que nos hagamos mil líos en la cabeza y, como decía una persona que tuve yo en un curso hace muchos años, estaba obsesionada con su marido, era viuda, y cree que vería a mi marido allí, yo estaré y tal, y se suscitó, pues si no era con otra cita parecida a esta, el tema de la resurrección de nuestros cuerpos, y nos podemos poner desde nuestro punto de vista, claro, no desde el poder de Dios, en mil supuestos, y si lo queréis lo liamos todo lo que queráis. Que se cae al mar, que se lo come un pez, que el pez se lo comen 50 personas, que esa... y la cadena dice, ¿dónde están mis células? ¿Cómo es posible que yo resucite con mi cuerpo? Claro, a nosotros lo tenemos crudo, pero es que se nos olvida que seremos transformados por el poder que tiene el Señor de someter así todas las cosas. Y con esto llegamos al último capítulo de la carta. Pero antes del epílogo de la carta, Pablo llama a la concordia y al gozo espiritual. Lo leemos y no lo comentamos, lo vemos el próximo día. Leemos el capítulo 4 del 1 al 9. Así que, hermanos míos, amadísimos y muy deseados, mi alegría y mi corona, perseverad firmes en el Señor, carísimos. Ruego a Evodía y a Sintique tener los mismos sentimientos en el Señor. Y a ti también, sincero colega, te ruego que ayudes a esas que han luchado mucho por el Evangelio conmigo y con Clemente, y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y dice a continuación, está triste, llorar mucho rato. No, ¿qué dice? Alegraos siempre en el Señor, de nuevo os digo, alegraos. ¡Alegraos! Sigue. Vuestra amabilidad sea notoria a todos los hombres, el Señor está próximo. Por nada os inquietéis, sino que en todo tiempo, en la oración y en la plegaria, sean presentados a Dios vuestras peticiones acompañadas de acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja a todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, atended a cuantos hay de verdadero, de honorable, de justo, de puro, de amable, de laudable, de virtuoso y de digno de alabanza. A eso estad atentos y practicad lo que habéis aprendido y recibido y habéis oído y visto en mí. Y el Dios de la paz será con vosotros. Y el Dios de la paz será con vosotros. Lo vemos, lo comentamos el próximo día si quieres despacito. Pero parece que lo hubiéramos hecho adrede.
¿Os dais cuenta que el lunes próximo, cuando vengamos, estamos ya en el año de la esperanza? ¿Cabe mayor puesta de pilas que hablarnos con esa alegría que nos habla Pablo? Lo dejamos aquí, ¿vale? Dejamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se alcanza y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos acercamos a ti, y de nuestra alma reciba una gran gloria, que no quedará con nosotros, sino que brilla en la eternidad. Manera el sol del cielo, despierta con la vida de agua, e ilumina los espíritus en que haya nieblas, reflejando en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder del pie y teme la majestad de mi mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército verdadero, levantado en